donde Panofsky hace el desarrollo de un potencial en una región que voy a dibujar. Tenemos nuestro triangulito con el que empezamos el curso, y aquí tenemos una región cerrada. Tenemos un volumen donde hay una densidad de carga que es solo función de las variables primadas, donde tenemos aquí el vector de posición x, y, z, aquí el vector primado, que es x', y', z', y la R mayúscula, que es el vector R menos R'. Hemos visto que la función que tenemos que analizar, y la más importante por estar relacionada con la delta de Dirac, como ya hemos visto, es 1 entre el módulo de esta función R, de esta función vectorial, porque este punto de observación lo podemos hacer es un punto genérico de todo el espacio, o sea, este punto R minúscula está en cualquier parte, y es por eso genérico, porque representa un punto arbitrario o un punto cualquiera. Y los puntos primados que hemos denotado como primados pertenecen a las coordenadas de la región donde hay cargas. No debe confundirnos en que el hecho que todas las ecuaciones están dadas en función de el punto del espacio cuando estemos dentro de la distribución continua, porque es un caso particular en el que R es igual a R', y entonces como R es la que nos ayuda a describir el campo fuera y dentro, entonces las ecuaciones están expresadas en términos de las coordenadas x, y, z, ¿no? Bueno, entonces estuvimos explorando qué es lo que pasa cuando hacemos una expansión de nuestro potencial phi, que está definido en todos los puntos del espacio. Tenemos una integral de volumen primado, y adentro tenemos nuestra densidad de carga, que está definida en el punto primado, entre el módulo de la distancia, y esto es una integral triple que abarca todas las coordenadas del volumen primado. Y al hacer la expansión vimos que este potencial, si estamos muy lejos, se ve como una integral de esta rho entre la distancia, y es como el potencial correspondiente al potencial coulombiano. O sea, como si toda la carga estuviera ubicada en el punto de origen donde yo estoy
donde hice la expansión. El segundo término era un término que contenía la densidad de carga multiplicada por una distancia e integrada en un volumen, en un volumen primado y evaluada en el punto R' igual a 0. Ahora vamos a partir de la manera que probablemente ustedes ya lo han hecho, y vamos a considerar una carga que está ubicada en el punto que aquí está indicado como R', en ese punto de donde está el origen, y vamos a añadir, o sea, aquí vamos a poner una carga menos, o sea, en R' ubicamos una carga Q con y en el punto, ¿cómo lo llamaríamos? Voy a llamarlo, perdón, en R', una carga negativa. Y en R' voy a indicar con un más el lugar donde voy a ubicar una carga positiva de la misma magnitud que la anterior. Esto es el arreglo del dipolo cuando las cantidades la distancia es pequeña. Y la distancia pequeña la voy a señalar como que R de más es X' más H, Y' más K y Z' más L. Esto quiere decir que estoy, exagerando un poco bueno, ya olvídense de la distribución volumétrica, la voy a borrar inclusive para que no nos meta ruido. Vamos nada más entonces a considerar estoy exagerando muchísimo. Bueno, esto debía ser una recta. La posición arbitraria de una carga Q positiva, ¿no? Y entonces voy a hacer la expansión del potencial, que va a ser 4pi epsilon 0 por el potencial en el punto R, o sea, aquí, de Q más, digo, phi de la carga más phi de la carga menos. Ustedes esto ya lo han debido hacer en su primer curso. ¿Lo han hecho? ¿Lo recuerdan? Sí,
Era como posicionar dos cargas, una negativa y una positiva, ¿no? Sí. ¿Ya han hecho la expansión? Eh, mm, pues Dudas. los armónicos esféricos. No, Ah, no, la expansión en serie de Taylor. no, profe. No. Ok, entonces la voy a hacer, Yo no recuerdo, profe. no lo recuerdas. Bueno, este objeto que estamos desarrollando es el que nos va, perdón que no sé qué tengo en la garganta hoy, este, eh, la polarización dentro de medios materiales. Es el objeto que nos permite describir las propiedades de los materiales aislantes, los materiales que no son conductores. Ya sé que, o ya sabemos que si incide un campo eléctrico dentro de un medio conductor, pues hay un transporte de cargas en dos direcciones, en dos sentidos opuestos en la misma dirección. Y si no pueden moverse las cargas, como el caso de los materiales aislantes, entonces hay una polarización. Y el estudio de esa polarización o la consideración de la polarización dentro del medio es lo que nos permite describir qué pasa con el campo eléctrico dentro de ese medio material que es polarizable porque tiene una estructura cristalina que impide que las moléculas viajen. O sea, hay fuerzas internas en esa materia que impide que las cargas viajen y por tanto eh, solo el medio se polariza. Y con el objeto de llegar a esa polarización, eh, este objeto hay que analizarlo con un cierto detalle para que, eh, digo, para poder describir lo que ocurre dentro de medios materiales. Entonces, este vector es el vector, es como si sumáramos un pequeño vector de componentes h, k y l, aquí que tiene su base en donde termina R' y que tiene una dirección arbitraria. Obviamente, el desarrollo sería más sencillo si orientáramos este vector a lo largo, digamos, del eje X, porque entonces solo tendríamos que hacer la expansión en términos de X, o de X', pero se puede hacer en forma generalizada, es una expresión más sencilla que la que obtuvimos en la clase pasada y no debe causar demasiado temor. Entonces, lo que vamos a hacer es expandir la función de R más. O sea, esto es una R más y no parece mucha R más. Lo voy a modificar para que no haya duda de que esto es el potencial en este punto, o sea, el potencial generado en R por este punto que es R' más este vector pequeño. En ese vector pequeño es donde está la carga positiva, ¿no? Y aquí abajo está la carga negativa. Bueno, la voy a poner adentro para que no quede la menor duda. Entonces tenemos eso, la estructura del dipolo, y lo que tenemos que hacer es la expansión del potencial phi
más entorno de phi menos. O sea, tenemos que hacer la expansión de 1 entre R más y 1 entre R. En otras palabras, tenemos que expandir Q más entre R más la R menos es nuestra R de siempre. Esta R más sería esta distancia que estoy señalando, pero que no voy a dibujar para no complicar el problema. Va de la punta del vector chiquito, expandir esta función que es el potencial generado por la carga positiva que está aquí arriba, y voy a expandir esta R más en torno de R menos. Okay. Una simplificación aquí es simplemente poner Q uno entre R más menos 1 entre R. Y ya no le voy a poner R menos porque es esta misma R, ¿no? Es la que he usado siempre. Pero R más sí está arriba. Dista poco porque voy a suponer que esta distancia que está definida por H, K y L es pequeña, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es la expansión de en tres variables, que yo creo que ya la habíamos hecho. El primer término de esta expansión es la función evaluada en h igual a k igual a l igual a 0, ¿no? Entonces, el primer término de 1 entre R más es igual a 1 entre R. ¿Se entiende? ¿Se entiende o me regreso? Estoy expandiendo la función de tres variables. Digo, la vuelvo a escribir, la escribí en la clase pasada. ¿Quieren que lo vuelva a escribir? Pero qué silencio es este. No, yo sí, profe, por favor. Ok. Sí, yo también. Bueno. Hablando de una función de tres variables, como la que usamos en la clase pasada, ay, Dios.
Uno tiene que pensar en lo que está haciendo y no en otra cosa. Entonces vamos a hacer la expansión de esta función en torno del punto h igual a 0, k igual a 0, l igual a 0. ¿No? Eso es la expansión de Taylor para funciones de 3 variables. Y el primer término va a ser la f. No voy a indicar, ya sé que es una variable, es la función que tengo a la izquierda, evaluada en k igual a l igual a h igual a 0, ¿no? Es el primer término de la expansión de serie de Taylor. El segundo término es sería h por la parcial de f respecto de x evaluado en h k l igual a 0 más k por la parcial de f respecto de y evaluado en 0 en HKL0, pero ya para no escribirlo lo ponemos así. Después vendría la L por la parcial de F respecto de Z. Aquí ya no quiere escribir chiquito. Profe, Sí, entonces por tener signo contrario y hacer esa expansión a primer orden, el término, el primer término nos elimina y al final nos queda nada más h por la parcial de f respecto de x más k sí, duplicado, ¿no? Algo así. sí. Los siguientes términos serían un medio de h cuadrado por la parcial segunda de f con respecto de x cuadrado evaluado en HKL 0. Y así, digo, aquí vamos a tener 3 términos cuadráticos puros y otros 3 términos cruzados con un 2, ¿no? O sea, aquí hay muchos más términos. Pero efectivamente el que nos interesa es el primero, porque la función 1 entre R más, cuando la evalúo en HKL0, la estoy evaluando aquí. Entonces me va a coincidir con mi 1 entre R, que es la normal, porque estoy haciendo la expansión ahí, ¿no?
Entonces, el primer término me va a cancelar el segundo término. O sea, el primer término de mi expansión de R más en torno de 1 entre R más va a cancelar este término, va a cancelar este término, que es lo que está diciendo. ¿Cómo te dicen? ¿Luis o Alejandro o Luis Alejandro? Pues por lo general me dicen Luis. Luis, bueno, como dice Luis, el primer término del desarrollo me va a cancelar el segundo término que tengo aquí de la expresión del potencial. Y me va a quedar solo el segundo término. Pero aquí estoy operando sobre las primadas. Entonces tengo que poner primas en estas derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces voy a otra página. Tengo que moverla porque las cintas de escribiendo ya es una lata. Bueno, entonces, sustituyendo, voy a escribir aquí 4 pi epsilon 0 por phi en R es igual a estos tres términos. O sea, a mi carga, la intensidad de la carga, ya sin signo porque ya lo tomé en cuenta, de los tres términos que son H por la parcial de F. No, de F no, porque ya no es F. Perdón. Aquí, ¿qué es lo que tengo que poner, jóvenes? Estoy expandiendo R más, ¿no? 1 entre R más. ¿No me siguen? Sí, profesor. Por alguna razón, entonces, no me he explicado o cómo está la cosa. Aquí tengo que poner 1 entre R más. Porque R más es el que tiene la dependencia en X', Y', Z', y esa la tengo que conservar evaluando en H, K, L igual a 0. O sea, derivaría la expresión de 1 entre esta función, entre el módulo de esa función, y evalúo en HKL igual a 0. El siguiente término sería K por la parcial de 1 entre R más con respecto de I' evaluado en 0 más L parcial de 1 entre R más con respecto de Z evaluado en 0. Y eso es mi
mi resultado, ¿no? Este resultado entonces es lo sustituyo y déjenme ver. Voy a llamar a este vector para hacer las cosas más simples. El vector ese chiquito, que si lo llamo P, voy a confundirlos, pero lo voy a llamar M mejor. No, M también es una letra que voy a llamar después lambda. Este vector lo voy a llamar lambda, que tiene, tiene componentes HKL, o sea, lambda vector tiene de componentes H, K, L, ¿no? Entonces, el punto, la punta de este vector sería R' más lambda, ¿no? Ese es este punto, donde lambda tiene estas componentes, H, K y L. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en este desarrollo? Estoy viendo tres componentes que tienen, por una parte, H, K y L. Esto sería el producto interno de H del vector lambda con la parcial con respecto a X, parcial con respecto a y parcial con respecto a Z de esta función 1 entre R, que está evaluada en R, en H, K y L igual a 0, y que por tanto puedo poner 1 entre la distancia, ¿no? O sea, aquí tendríamos. Tengo que ir a otra página porque si no se me va. Pero puedo. Voy a escribirla entonces ya. Phi en R estoy desarrollando esta cantidad phi, ya es la suma de los dos potenciales, ¿no?
es y aquí tengo el vector lambda punto el vector gradiente con respecto de las primadas de la función 1 entre R, porque ya está evaluado en KL, donde los incrementos son cero, ¿no? Entonces tengo esa expresión. Y esa expresión tiene un vector que hemos considerado pequeño. ¿Por qué hemos considerado pequeño? Hemos considerado pequeño porque en la expansión hemos hablado que el módulo de L es cero, distinto de cero. Es tan pequeño que el cuadrado de esa cantidad pequeña, si ya es muy chiquita, y es cero. Eso es lo que nos ha permitido eliminar el cuadrupolo, ¿no? O sea, el monopolo lo elimina la estructura del dipolo de una carga menos en el origen. Y el cuadrupolo y todos los demás lo eliminan el hecho de que el vector que he denominado lambda es muy pequeño, suficientemente pequeño para que el módulo de lambda sea distinto de cero, pero el cuadrado ya sea cero. Entonces, esto es el resultado de la expansión de mi potencial de dos cargas iguales, de signos opuestos, que están ubicadas como la hemos ubicado, pero que se pueden expandir como ustedes lo deseen. Digo, yo creo que esta es la manera pues más completa de hacer la expansión. Y esto entonces a lo que nos lleva es, aquí tenemos de nuevo una carga por una distancia que es pequeña. Y esto nos permite definir el momento dipolar, que vamos a llamar P, como un límite cuando el módulo de lambda tiende a cero al mismo tiempo que la carga crece, de manera que el producto de estos dos tenga un límite de Q por el vector lambda. Y entonces, si sustituyo esta definición aquí abajo, tengo phi de R. A veces alguien señala que es el potencial de un dipolo poniéndole un 2 entre paréntesis o poniéndole una D abajo, como ustedes deseen, pero no puede tener problema porque lo estamos desarrollando solo él, este potencial. Entonces esto es P punto gradiente sobre las primadas
de 1 entre R. Esta R tiene el juego de las primadas y de las no primadas, ¿no? Y esta es, pues en realidad, ya la forma que se obtiene del desarrollo. Ahora, normalmente, como hemos dicho, queremos expresar todo no con las variables primadas, sino con las no primadas, para que sea un punto arbitrario en el espacio. Entonces, aquí vamos a desarrollar les recuerdo que el gradiente de 1 entre R es igual a menos el gradiente primado de 1 entre R. Y eso es por cómo están ubicadas las coordenadas y la dirección del vector R mayúscula. Sustituyendo aquí, tengo que sustituir un signo menos, entonces lo señalo. Lo voy a escribir, aunque me da pereza, para que se sepa cuál es el cambio. El signo menos eso es un 1 y esto es un signo menos. Esta ya sería la derivada con respecto de las coordenadas del punto de observación, y lo puedo escribir como 1 entre 4pi epsilon 0 por o sea, ya sustituyo el gradiente de 1 entre R. Ya sé que el gradiente de 1 entre R es menos 1 entre R cuadrado por un vector unitario en la dirección de R. Entonces, esto ya es una fórmula que ya desarrollamos, entonces la sustituyo aquí, y este es el valor del potencial del dipolo. Entonces tenemos aquí una cantidad nueva que es el momento dipolar, que es P minúscula, que es el límite entre estas dos cantidades, que es carga y el módulo del vector distancia entre las cargas, y el producto punto con el vector unitario R. Y lo que hay que distinguir aquí es que la variación del potencial de una carga va como 1 entre R, y el potencial de un dipolo va como 1 entre R cuadrado. Eso lo que quiere decir es que decrece con una velocidad mucho mayor, bueno, el doble, es inversamente el doble que la de una carga puntual. Y por eso el potencial del dipolo
visto de lejos es mucho menos importante que la carga concentrada en un solo punto. Y bueno, muy bien, pues preguntas. Profe, ¿me puede mostrar tantito la lámina anterior, por favor? Eh, Ya, gracias, profe. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Yo por el momento no tengo ninguna. Bueno, pero está claro este desarrollo. Quisiera que estuviera claro, no sé si está claro. He tratado de hacerlo con mucho cuidado, de distinguir primadas de no primadas, porque aquí estamos operando primero sobre las primadas y después estoy cambiando las no primadas y eso parece una trampa que no es el gradiente tiene esa relación de lo primado con lo no primado con el signo menos, ¿no? Aquí tendríamos que son 11. Tendríamos que calcular el campo eléctrico a partir de esta expresión. O sea, este dipolo genera este potencial y genera un campo eléctrico. A ver, ya que me señaló eso tan feo. O sea, el campo eléctrico en un punto arbitrario del campo de observación o del punto de observación es menos el gradiente de este phi dipolar. O sea que tenemos que sacar el gradiente de esta función. ¿Alguien quiere hacerlo? Es muy sencillo. Eh, bueno, voy a anotar nada más algunos datos. O sea, esto es una operación que es bastante sencilla. Es menos 1 entre 4pi epsilon 0 por p punto
gradiente de a ver, P punto no, perdón. Aquí tengo un módulo, o sea, tengo dos vectores. Estoy empezando por el segundo. Estoy aplicando el gradiente, ¿no? Entonces, el gradiente del segundo término es a su vez, o sea, aquí tengo P punto y, o sea, este gradiente lo tengo que operar en este producto. Y aquí tengo un R vector normal y aquí un R3. Entonces tendría P punto R, ahora que lo escriba lo entenderán mejor, por gradiente de 1 entre R3 más 1 entre R3 por el gradiente de aquí, bueno, esto no sé si hay, o sea, es el gradiente de esta expresión. Estoy cambiando, en lugar de que sea vector unitario, lo estoy haciendo vector normal y abajo R3, que es la misma expresión. Y aquí estoy entonces operando, tomando el gradiente de este producto interno que lo estoy poniendo aquí como un escalar dividido entre R3, ¿no? Y el primer término que tiene que ver con P punto, el otro término que es el gradiente de 1 entre R3, ¿no? O sea, esto, el P punto R mayúscula sin sombrero es uno de los dos factores, el otro es 1 entre R3, entonces aquí es 1 entre R3 por el gradiente del escalar y aquí es el escalar por el gradiente de 1 entre R3. Bueno, esto no tiene vuelta de hoja, eso es simplemente el gradiente de ese producto, ¿no? Cuando eso se desarrolla, el gradiente de 1 entre R3 da menos 3 a R5 y el resultado de desarrollar esto no querrán que lo haga, ¿verdad?
Tenemos poco tiempo. Les pongo el resultado. Está bien, profesor. El resultado es importante, ¿eh? No lo echen, o sea, obténganlo de aquí, operen sobre esto y verán que llegan a esta cantidad que estoy escribiendo aquí. Sí, creo que es difícil escribirlo en la computadora, ¿no? Todos los datos. No. Pues, mira, Entonces, creo que sí es mejor que nada más escriba el resultado. me estoy saltando lo que es talacha más o menos evidente. Hay un gradiente de dos vectores que tiene 4 términos que pueden ustedes encontrar en cualquier texto. Y todo esto lo pueden desarrollar sin ningún problema para llegar a este resultado, pero el resultado sí es bastante importante y es probable que tengan que usarlo inclusive en algún examen. Entonces, por eso es importante que lo obtengan ustedes en sus casas. No lo quiero dejar como tarea, porque no quiero dejarles tareas demasiado largas. 3 por P punto. Aquí esto es obvio que se puede simplificar. Los dos términos varían como 1 entre R3. O sea, el campo eléctrico de un punto varía como 1 entre R2. Este varía como 1 entre R3, o sea, decae más rápido que el campo eléctrico. Y tiene estos dos términos, que los dos términos varían como 1 entre R3. El primer término tiene, o sea, podría escribirlo como 1 entre R3 aquí, donde pone R5, poniendo vectores unitarios en lugar de R mayúscula con el sombrero, con la raya, ponerlo con el triangulito arriba, con el gorrito, para hacer los unitarios. Entonces aquí tendría R3, ¿no? Los dos términos varían como R3. Entonces, tenemos un componente que tiene la dirección, o sea, ubíquense en un punto arbitrario del espacio. Y entonces van a ver un componente a lo largo, o sea, paralelo a la fuente, a la definición del momento dipolar, y que va a hacerse más chico en razón de 1 sobre R a la 3, ¿no? Y el otro término que va a ser ortogonal a la dirección de P, o sea, cuando P es ortogonal a la R, P punto R va a ser 0, este término va a ser 0, y el único que va a contar es este, y pueden jugar aquí con la ortogonalidad de estos dos términos y ver cómo varía el campo eléctrico fuera del espacio. Aquí tienen entonces la definición del campo eléctrico de un dipolo, y aquí tienen la expresión del
del potencial en R minúscula, de un momento dipolar P. Y esto es, digamos que, el resultado completo. De aquí, de esta expresión que he escrito al resultado, son 3 renglones que creo que cualquiera puede hacer. El gradiente de 1 entre R3 es menos 3R a la menos 5. La divergencia de P.R es P punto gradiente, en fin, esto es el gradiente de este producto es, hay que hacer una fórmula, hay que usar una fórmula que es un desarrollo y después hay que acomodar los términos para llegar aquí, pero es inmediato y este es el resultado. Si me animo, se los mando. Pero yo creo que deben trabajar en su casa. Deben empezar a trabajar ya, porque se nos va a echar el tiempo encima. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profe. Gracias. ¿No? En los libros de texto van a encontrar, porque seguramente ustedes terminan esta clase y se ponen a estudiar lo que acabamos de ver. De eso tengo la seguridad absoluta, ¿verdad que no me equivoco? Así ocurre. Uf, sí, Terminando la profe. clase, abren libros, dejan la comida para más tarde y se siguen estudiando. Eso es lo que haría un estudiante alemán, quizá. Bueno, nosotros somos un poco más inteligentes, pero de cualquier forma no dejen de hacerlo. En algún momento deben elegir un buen momento para hacerlo y lo deben hacer. Bueno, cuando se estudia los medios polarizables, o sea, hay un término que es polarizability. La polarización o bueno, lo que sería la traducción de polarizability es considerar un cubo o un material. Consideren que aquí tienen un cubo de un no conductor, o sea, es un material que no conduce, pero en el cual está incidiendo un campo eléctrico que tiene una dirección
específica. Esto puede ser porque haya las placas de un condensador, la dirección del campo eléctrico nos dice dónde hay cargas positivas, porque hemos definido que el campo eléctrico va de más a menos, que se forma la tangente y todo lo demás. Entonces aquí debe haber en alguna parte unas cargas negativas del lado derecho y no pinto las placas de un condensador, ni la batería, ni nada, porque estoy suponiendo que hay un campo incidente eléctrico. Y aquí adentro del material, ¿cómo nos podemos figurar que es ese material? Bueno, eso se sabe desde la teoría de los electrones de Lorentz, que publicó a partir de unas conferencias que dio en la Universidad de California y en las que habla de la polarización que se produce en el medio material. Y si ven los textos, van a ver que se figuran las moléculas con un desplazamiento, suponiendo que una molécula es redonda, el campo eléctrico va a producir un dipolo, ¿no? O sea, si las moléculas son pequeñas, va a haber un desplazamiento de las cargas eléctricas dentro de la molécula, y o sea que las cargas que serían, si el campo eléctrico va de más a menos, tengo cargas aquí afuera de mi lámina, tengo cargas positivas y por aquí tengo cargas negativas, ¿no? Entonces, las cargas negativas son jaladas por el campo eléctrico, ¿no? Y aquí voy a tener carga menos y aquí carga más. Bueno, más o menos quedó bien, espero que lo vean bien. O sea que hay un desplazamiento de las cargas creadas por las cargas, digamos, aquí fuera del pizarrón. Yo supongo que las pueden ver, hay cargas más. Y el campo, y por aquí hay cargas menos afuera también. Estas cargas más y estas menos producen un campo eléctrico externo que tiene su fuente, que son estas cargas libres. Y cuando el campo eléctrico penetra en el material, produce una redistribución de las cargas eléctricas. Si estaba neutro el material, entonces los cristales que tienen en sus vértices estas moléculas se van a polarizar y se van a producir una redistribución de cargas que va a estar expresada por un momento dipolar para cada una de las cargas, para cada una de las moléculas. Obviamente podemos aquí suponer que puede haber cargas libres, y las cargas libres entonces se van a acomodar sobre la superficie. De la derecha las cargas positivas y las negativas sobre el lado izquierdo, obedeciendo a la ley de Coulomb. Pero lo que nos interesa entonces es considerar
un momento dipolar macroscópico que vamos a llamar P mayúscula, que es un momento macroscópico que va a estar dado por la sumatoria de los momentos individuales si hay n moléculas con un momento dipolar individual P minúscula, entonces la suma de todas las P minúsculas me va a dar un momento dipolar que también puedo expresar por medio de un número NI, ¿no? Que es el número de moléculas que tienen este número de esta representación del momento dipolar como esta sumatoria, y esto me daría una densidad de volumen. Entonces yo tendría aquí que dividir en algún momento por el volumen para tener las mismas dimensiones. Bueno, entonces esta NI es el número de moléculas que tienen este momento dipolar, y las voy a suponer que hay una infinidad de moléculas distintas, cada una con un número de moléculas de ese tipo que estoy señalando con la I, y voy a sumar por todas las moléculas que tengan esa misma característica para obtener un momento dipolar macroscópico. O sea que estoy suponiendo que los momentos dipolares de cada molécula los puedo sumar y voy a obtener un momento dipolar macroscópico, una polarización macroscópica que, digamos, esto sería para no poner el volumen, voy a decir por unidad de volumen. Bueno, ya no quiso escribir bien. Bueno, entonces voy a considerar este elemento dentro de este medio material, y voy a calcular un elemento de volumen en un elemento pequeñito de volumen, que voy a calcular el potencial de ese elemento de volumen, y esto va a ser 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de volumen primado de mi este es el que entra en la ecuación de Poisson, el que me produce el campo externo, y son las fuentes reales. Y después tengo que, aquí no tengo una D, sino debiera escribir un elemento de volumen
primado, ¿no? Y tengo que añadir la integral de volumen de esa polarización producida por la ρ. Y esto sería de es lo que acabo de obtener, ¿no? Estoy sumando este potencial P punto R entre R3. P punto R, perdón, estos son elementos de volumen. Bueno, eso sería un elemento del potencial dentro del material, en donde esta ρ representa las cargas que generan el campo eléctrico y esta P es la polarización de la que he hablado, ¿no? Que tiene esta forma de el potencial que es el que hemos descrito aquí. Únicamente que estoy considerando esta R con gorrito como R sin gorrito y dividido por R3, ¿no? Es lo que he escrito aquí, R3, y esta R le he quitado su cachucha triangular o como la quieran llamar, ¿no? Bueno, esto sería un elemento de volumen y esta es una densidad de volumen igual que esta es una densidad de polarización porque esta P ya tiene un valor de polarización por unidad de volumen. Entonces, esta P es una densidad por unidad de volumen también. Y cuando se integra, esto es una P mayúscula. Bueno, de aquí en adelante, no sé si hay algún concepto que no esté claro. Lo que estoy añadiendo entonces es a mi potencial, que es solución de la ecuación de Poisson. Estoy añadiendo el potencial que es generado por este nuevo fenómeno derivado del hecho de que el medio material que estoy considerando tiene una estructura cristalina en donde las moléculas están fijas en los vértices y solamente se polarizan cuando un campo externo les afecta desde el exterior o desde donde esté y se polarizan creando una densidad de polarización
descrita por este vector P, ¿no? Y el potencial, hemos visto que el potencial de esa polarización es P.R entre R cúbica. Bueno, entonces podemos pasar de ese elemento de volumen que es más grande que una diferencial y convertirlo en una, perdón, aquí esto si estoy considerando un elemento de volumen, no debo considerar la integral, ahora debo pasar a la integral. O sea, digamos que en un volumen pequeño tendría un elemento del potencial sería este. Y para encontrar phi, pues tendría que realizar las integrales en las diferenciales usando integrales y diferenciales de volumen. O sea, calcular esta phi como dos integrales de volumen. La primera la dejo como está, y sobre la segunda tengo que actuar. O sea, las voy a escribir, pero bueno, lo escribo por ser más claro, pero me va a obligar a pasar a otra página que es una lata. Entonces, la phi es 1 entre 4pi epsilon 0 por, aquí sí tendría una integral en el volumen primado. Esta integral es la que ya conozco. Esta es la de el teorema de Helmholtz y no tiene pierde. Y aquí tendría la otra integral de volumen primado de la densidad de polarización que está definida en las primadas, punto el vector R. Perdón, se me acabó la tableta. Bueno, entonces, en realidad lo que quiero es transformar esta segunda expresión, esa segunda integral, usando este hecho, que el gradiente primado de 1 entre R es igual a 1 entre R cuadrado, que es lo que ahí tengo, por R sombrerito. Entonces, aquí voy a poner P punto esta P ya saben que tiene dependencia en las primadas. No lo voy a seguir escribiendo porque quiero abreviar y quisiera terminar por R entre R cuadrado, que es lo que tengo aquí en el integrando, sería P
la polarización en las primadas, punto, gradiente primado de 1 entre R. Creo que esto no nos debe causar problema, ¿verdad? Entonces, la segunda integral los oigo muy calladitos, cosa que me preocupa. No, profe. No, bueno, tengo esta fórmula que nos la sabemos de memoria, que el gradiente, o sea, da igual que yo opere con primadas o con no primadas, pero como esa integral tiene primadas, estoy mostrando las primadas. F es un escalar, A es un vector. Entonces, la fórmula me dice F divergencia de A más A punto gradiente primado de F. En la ecuación anterior aquí tenemos P punto P punto gradiente primado de 1 entre R. Eso es lo que tenemos adentro de la integral segunda. Entonces, tenemos una cosa como de este tipo. Y la podemos sustituir entonces por la divergencia de la P entre R menos 1 entre R por la divergencia de la polarización. Entonces sustituyo en esta ecuación para obtener el potencial del conjunto adentro del material, del medio material. Entonces, si tienen dudas, pídanme que regrese. Entonces, el potencial en R va a ser 1 entre 4pi epsilon 0 por, esto es un 1, integral de volumen primado de la ρ que ya tenía, R'. Aquí voy a poner
eso que me evita. Y aquí voy a sustituir el P punto gradiente por estos dos términos, que uno es menos, bueno, este es la divergencia sobre las primadas de la polarización entre R menos a ver qué me queda aquí. 1 entre R por la divergencia de P de B'. Bueno, aquí tengo en esta integral de en medio. La integral de en medio tengo una divergencia. Puedo aplicar el teorema de la divergencia y encontrar el valor del vector de polarización entre R en una superficie. Cualquier superficie es buena, claro. Yo podría considerar esta superficie, o sea, esta integral es una integral de superficie. Y si quiero saber si hay polarización en la superficie, tendría que tomarla en cuenta. Pero no la voy a tomar en cuenta porque voy a suponer que quiero estar dentro de la superficie, dentro del medio material. Entonces, temporalmente ya lo consideraremos en otra ocasión, pero voy a considerar nada más las otras dos integrales, suponiendo que esa divergencia la puedo hacer cero, evaluándola muy, muy lejos de la fuente donde puedo hacerla cero. Bueno, en realidad esta no es necesariamente cero. Vamos a suponer que, o sea, la polarización debe variar de cierta forma en que esta no necesariamente es cero. Pero ahora vamos a considerar la integral de volumen nada más. Y en la integral de volumen tengo los dos términos. Y este es el punto que quiero hacer antes de que se me termine el tiempo. Voy a extenderme un segundito porque perdimos un poco de tiempo con el cambio de mi... Por cierto, ¿me han escuchado bien todo el tiempo? Sí, profe, ya está muy bien. Sí, profesor. Bueno, valió la pena que protestara yo. Menos la divergencia de la polarización en el volumen primado. Y esto es 1 entre 4pi epsilon 0, la integral de volumen primado de 1 entre R por la ρ
menos la divergencia de la polarización. Esto es divergencia primada. Ahora, yo ya sé que esta ρ la saqué fuera porque esta 1 entre R es una delta de Dirac. Entonces, esta delta de Dirac me va a evaluar los dos términos afuera y entonces puedo considerar que dado que están juntos esta ρ y esta divergencia de la polarización, puedo considerar que así como la ρ es la fuente del campo eléctrico libre o la fuente del potencial de Poisson, este término que es la divergencia primada de la polarización, lo puedo considerar como otra fuente que sería fuente de una densidad de carga de polarización. O sea, esta divergencia de P me estaría dando una densidad de carga de polarización. Lo puedo considerar entonces como fuente. Entonces, yo en el caso del vacío, habíamos obtenido que el rotacional del campo eléctrico era 0 y que la divergencia del campo eléctrico era esa ρ entre epsilon 0. Entonces ahora lo que tengo que hacer es considerar esta divergencia de P como una fuente que está evaluada en las primadas y que como hay una delta de Dirac se me va a salir y va a estar evaluada en las no primadas. O sea, aquí al integrar, hacer el mismo proceso que nos llevó a sacar la ρ primada a la ρ no primada que aparece en esta ecuación, entonces ahora dentro del medio material tengo que añadir esta menos divergencia de P y la ecuación primera me va a quedar como está porque si el rotacional es 0, debe de ser 0 también dentro del material, pero la divergencia de E, o sea, en el medio material, las nuevas ecuaciones deben ser la divergencia de E por epsilon 0 igual a la ρ menos divergencia de P. Ya no está evaluado en las primadas, ya está fuera de la integral. Y entonces esta divergencia de P la paso del otro lado y eso es lo que va a definir el nuevo vector que va a contener todos los datos o los más principales porque tiene la carga libre y el dipolo que es epsilon 0 por E más P. Y eso debe ser igual a la ρ libre, ¿no? Y esto es lo que nos
lleva a definir el vector de desplazamiento eléctrico como epsilon 0 por E. Aquí llegó alguien súper tarde. Ya estoy terminando. Más la P. Y entonces mis nuevas ecuaciones ya dentro de medios materiales son, o sea, aquí tengo medios materiales. Tengo divergencia de D igual a la ρ libre, a la ρ original, la que me produce el campo, y el rotacional del campo original, 0. Estas son las dos ecuaciones que me definen el campo eléctrico